Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Aquí estoy, básicamente saludándolos y vamos a hablar hoy de un tema que a mí me encanta, que para mí fue muy importante entender y que me parece que es una buena forma de empezar a entender un poquito más esto de la niña interior. Hola a todas las personas que están entrando. Doris, hola, bienvenida, gracias por estar. Claudia Santos, eh, Alicia Guadalupe, Ramón, qué gusto verles por aquí. Espero que estén bien por ahí donde andan. Hola Doris, siempre tan chula, gracias corazón. Me da mucho gusto verte siempre, me sacas una sonrisa. Viridiana, Claudia, Cecilia, saludos desde Chiapas. Ay, qué rico, tan bonito Chiapas. Espero pronto ir. Hace 2 años, justo antes de la pandemia, anduve por San Cristóbal de las Casas y me encantó. Tenía muchos años de no ir y de verdad quedé más que invitada a regresar. Entonces espero que por allá nos veamos pronto, también por Oaxaca, que ya termine esto de la fregada pandemia y que nos dejen viajar en paz. ¿Y quién más viene? A ver, Marifer, muchas gracias por estar. Anael Cortés, eh, pues buenas tardes a todas, gracias, y a todos, gracias por sus corazoncitos, por sus likes. Yo aquí saludándoles desde San Miguel de Allende, que ya saben que acá es mi pueblo. Bueno, no justo en San Miguel, pero sí a 10 minutos de San Miguel, porque ya se llama de otra manera, aquí en el cerro, como le digo yo. Y muy contenta de estar aquí, con mucho calor, pero mucho viento. Y bueno, vamos a hablar entonces, como les decía, este asunto de los trances de nuestra niña, de nuestro niño herido. Porque entender acerca de esta mistificación, de esta forma de distorsionar la realidad, que es lo que hacemos, de cómo entramos en estos trances, en estos estados hipnóticos desde nuestras heridas, es lo que desarrolla en nosotros, en nosotras, una habilidad muy necesaria para poder ir comprendiendo y profundizando en la conciencia de esta parte infantil, de esta parte niña, niño, que todos cargamos dentro de nosotros, ¿no? Entender un poquito que mucho de la realidad que hoy percibimos, que creemos que es la verdad, nuestra verdad en la vida, esto que percibimos, que vivimos, que sentimos, que creemos, lo que para nosotros es esta realidad de este momento, de hoy como adultas, como adultos, son controlados por las heridas y por todas esas necesidades que dejaron vacíos en nosotros, esas necesidades insatisfechas de la infancia, ¿sí? Podemos decir literalmente que aunque somos adultos, adultas, y lo he mencionado muchas veces, hay una parte de nosotros que es totalmente infantil. Y creo que lo sabemos. Nos damos cuenta de la manera en que decimos, híjole, ¿cómo es posible que reaccione de esta forma? Que cuando quiero ser una persona adulta, ¿no? Sobre todo ante situaciones que me mueven, que me detonan estos miedos, esta desconfianza, esta ganas de salir corriendo, ¿no? Y actúo como una niña chiquita, como un niño chiquito. Porque esta parte de nosotros, esta parte herida, esta parte que conocemos como la niña, como el niño herido, vive en el pasado. Literalmente, congelado en diferentes etapas de nuestro desarrollo de vida, ¿sí? Sí, nosotros crecimos, tenemos una edad cronológica, físicamente nos vemos como adultos, pero toda esa parte emocional, toda esa estructura emocional se quedó congelada en el tiempo y en los diferentes momentos en que fuimos y recibimos cierto tipo de traumas, ¿sí? Y entonces esa parte que está atorada en el pasado ve el mundo como la veíamos a esa edad, con mucho miedo. Es como si nos pusiéramos estos lentes de cierto color de acuerdo a la herida que tenemos, ¿no? Y entonces desde ahí podemos decir que esta percepción de la realidad está totalmente distorsionada. Y fíjense, cosas que hacemos. Idealizamos a las personas, ¿sí? Nos pasa eso mucho a muchas personas.
Idealizamos a otros, a otras, a figuras de autoridad, a las parejas, por lo menos al principio, porque después ya no. Subimos a todos estos personajes en pedestales y les ponemos unas cualidades maravillosas. Los vemos como wow, ¿no? O las vemos. Y es todo eso que nosotros quisiéramos, deseáramos que esa persona tuviera. Y ya después, cuando pasa el tiempo y no cumplen con nuestras expectativas y no son tan maravillosos, tan maravillosas como habíamos pensado, nos molestamos, pero es que él no era así, pero es que ella no era de esa manera, ¿no? Porque no están cumpliendo con nuestros sueños y nuestras expectativas infantiles. Y lo que no entendemos desde esta visión tan infantil es que esa persona nunca fue lo que creíamos que era, nunca tuvo esas cualidades. Seguramente tiene muchas y algunas de las que vimos, pero las pusimos de tal forma, lo idealizamos, la idealizamos, es que es la persona perfecta. Y puede ser no nada más la pareja, como digo, puede ser un jefe, una jefa, una amistad, una persona que acabas de conocer y dices, wow, y unos meses después, una semana después, unos días después, te sientes traicionada, traicionado porque no cumplió tus expectativas, ¿no? Otra de las cosas que hacemos desde esta visión tan distorsionada, desde esta mistificación de nuestra niña, de nuestra parte niña infantil, es ver y escuchar y sentir cosas que realmente no están pasando, ¿sí? Muchas veces es que yo vi que la veías así, es que fulanita me hizo la cara horrible, es que no me saludó, es que cada vez que entro a ese lugar todo el mundo voltea y me critica. Todo esto es un reflejo de alguna experiencia del pasado. Y no necesariamente quiere decir que nunca esté sucediendo, pero sí tenemos que ser claras y claros que estamos distorsionando la realidad, ¿sí? No escuchamos, no vemos y no sentimos cosas que sí están, ¿no? Hay personas que son fieles, que son leales, que nos quieren y no lo vemos. Es que no es suficiente, nunca es suficiente. Cuando alguien te dice, oye, es que eres muy inteligente o qué guapa eres, pues no me la creo, ¿sí? Porque desde mis heridas no soy capaz de ver esto. Estoy de nuevo distorsionando la realidad. Muchas veces también nos desconectamos de lo que está pasando en este momento, como si nos fuéramos, ¿no? Cuando esto es demasiado estresante, prefiero irme, me voy a mi mundo de la fantasía. Y también escuchamos voces internas, que es lo que podríamos decir que el juez interior, que nos dicen cómo ser y cómo actuar. Y claro que es un reto reconocer esto y darnos cuenta de que esta visión que tenemos está distorsionada. Que no, ese es el primer paso. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezaba yo en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de a ver por dónde es esto, y empezaron uno de mis maestros, Carlos de León de Witt, empezó a traer a los primeros grandes maestros tibetanos a México, y entre ellos vino el Lama Tenzin Rinpoche, que sigue viniendo, que él es la cabeza, por lo menos en muchos lugares, de la escuela Bon, de una escuela tibetana maravillosa. Y él nos dijo algo, lo primero que tienen que hacer, lo primero que es necesario, ¿no? En este despertar es reconocer que nuestra visión está distorsionada. Necesitamos limpiar esa visión, pero para hacer eso hay que reconocer que lo que muchas veces vemos, escuchamos, percibimos y sentimos no es realmente como creemos que es. Y es una línea muy fina, porque por otro lado nos dicen que tenemos que creer en nuestra intuición. Pero entonces la chamba es cuando estas percepciones o esto que estamos sintiendo viene de la intuición y cuando viene de las heridas del pasado. Por eso es tan importante empezar, o si no empezar, profundizar nuestro entendimiento de estos estados heridos, de esta visión, de nuestro niño interior, ¿sí? Y reconocer que muchas veces entramos en trance. Yo veo que todo el mundo está ofreciendo, bueno, no todo el mundo, muchísimas personas ofrecen sesiones de hipnosis, ¿no? Para ayudarnos a despertar. Y en realidad estamos hipnotizados. El problema es que vivimos como hipnotizados, vivimos en un trance continuo, ¿sí? Como si viviéramos en una burbujita de cierto color, de ciertas características,
Y todo lo que vemos lo vemos a través de eso. Y por ende creemos que así es la realidad, ¿no? Y esto causa muchísimo sufrimiento. Y un sufrimiento que de verdad es inútil. Y quizá puedo aseverar casi que el mayor sufrimiento que tenemos en nuestra vida viene precisamente de esos trances de nuestra niña, de nuestro niño interior. Y entramos en esos estados de trance, si no es que siempre, casi siempre estamos en ellos, pero entramos más profundamente cuando algo en nuestras vidas, algo sucede que detona esa herida que llevamos en el inconsciente, ¿sí? Por ahí puse, y me gustó muchísimo esa frase que se me ocurrió, cuando estoy anunciando lo del el trabajo que voy a hacer, el taller que voy a dar el 5 de septiembre, que es mixto, por cierto, que vamos a trabajar durante 3 horas con la niña, con el niño interior, porque sé que no es algo fácil, porque muchas me han dicho, yo no sé cómo contactarla, yo no sé cómo sentirla. Entonces, este trabajo es precisamente para entrar. Pero por ahí decía yo, es muy doloroso enfrentar todas estas situaciones del pasado cuando no estamos acompañadas, que esa niña interior, ese niño interior, está sola, está solo y no está acompañado por una presencia adulta que le ayude, le guíe. Bueno, este es el adulto que necesitamos desarrollar en nosotros, porque no podemos depender que siempre haya alguien afuera que nos esté apoyando. La terapia es buenísima, los grupos de apoyo, pero necesitamos aprender a desarrollar nuestra parte, a despertar nuestra parte adulta, para que acompañe a nuestra niña, a nuestro niño interior en este proceso, porque si no se vuelve algo muy doloroso y muy difícil, ¿sí? Cuando algo detona nuestras heridas, es como si nos regresáramos al pasado en un segundo y no nos damos cuenta, no somos capaces de distinguir, fíjense, qué es lo que hoy está detonando esa herida y cuál es la herida original, cuál es el origen de ese dolor en nuestro pasado. Y lo que hacemos hoy es reaccionar, rápidamente reaccionamos y lo hacemos desde este estado hipnótico, desde este estado de trance. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, voy por la calle, veo a lo lejos una persona que conozco, la saludo, ella no me saluda y según yo sí me vio, y reacciono y empiezo a quejarme, a decirle a mi amiga, es que es una, qué bárbara, cómo es posible, el otro día yo la ayudé, le hice un favor y ahorita ni siquiera me saluda, seguramente es porque ya supo y se me va, me meto en ese trance, ¿sí? Y así nos pasa innumerables de veces en la vida. Entonces, esto nos causa, como dije hace ratito, mucho sufrimiento, autosabotaje, conflictos, malos entendidos con muchas personas. Y todo eso surge porque las personas vivimos en trance, ¿sí? Cada uno de estos estados de trance, cada uno de estos estados hipnóticos tienen que ver con las heridas, ¿no? Y, claro, vamos a traer personas y situaciones que continuamente las estén detonando. Pero esta es la forma de la vida de ayudarnos a que estas heridas sean vistas, a que nos demos cuenta y trabajemos en sanarlas, en lugar de estar allá afuera tratando de controlar, de manipular, de complacer, de conseguir, de lograr, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo de sanación es reconocer, entender y aceptar estos estados de trance. Esto es una frase de Chris Yamana Trove del Learning Love Institute. Y esta enseñanza, bueno, está basada en varios libros, en varios autores y en mucho trabajo. Está un libro que se llama Los trances que vive la persona, Trances People Live, que es de Stefan Wolinski, y también El lado oscuro del niño interior, The Dark Side of the Inner Child, que es un libro bastante pesadito de leer, complicadón, pero muy, muy interesante. Y tenemos también a John Bradshaw con Creando Love, Creating Love. Si ustedes leen este libro, John Bradshaw, para mí es el más fácil de leer y es maravilloso leerlo, Creating Love. Y él tiene, bueno, de veras es un trabajo que hace con todo lo del niño interior, creo que de los pioneros, entonces, de verlo de esta manera. Pero bueno, hoy les quiero platicar básicamente de los trances en los que entramos. Uno de ellos, y lo van a reconocer, es la desconfianza.
esta desconfianza que todos y todas sentimos continuamente y que no entendemos de dónde viene. Y ese es un tema central en nuestra niña, en nuestro niño interior. ¿Por qué? Porque esta parte de nosotros se acostumbró a que la lastimaran, a que abusaran de ella, a que no fuera comprendida, a que la descuidaran, a que la presionaran, a que la invalidaran. Y entonces, por supuesto, hoy como adultas no podemos creer que haya alguien que actúe de manera diferente. Alguien que de veras no vaya a hacer eso conmigo. Y como de alguna manera no nos damos cuenta de esta desconfianza que viene de esa herida, de esta parte de haber sido descuidadas, de haber sido abusadas. Y abusadas puede ser tomado de mil maneras, ¿sí? Hay muchas formas en que los padres, sin darse cuenta a veces, y muchas veces de una manera totalmente irresponsable, abusamos de nuestros hijos, ¿sí? Con palabras, con actos, con descuidos, con expectativas, presionándolos, y desgraciadamente eso causa traumas muy profundos que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que nuestra desconfianza de hoy viene de heridas del pasado, para entonces empezar a limpiar esa parte, a recuperar esa confianza en mí, en mis percepciones, en mis sensaciones, en lo que me late a mí, ¿sí? En mi intuición, en mi instinto, que lo tenemos totalmente perdido por muchas razones. Y básicamente cuando hay mucha desconfianza, vivimos con esa creencia de que el mundo es un lugar hostil. No hay amor y no hay apoyo. Pero no es real. Eso es lo que vamos creando desde la creencia que fue causada por las heridas y traumas de la infancia, ¿no? Y claro, una vez que se detona en nuestro presente, de alguna manera nos convencemos, nos autoconvencemos que tenemos la razón. Porque lo curioso es que cuando estamos en estos trances, inconscientemente atraemos personas que efectivamente refuerzan esta creencia. Porque a las demás no las vemos. A una persona que no tenga nada que ver con esta vida, ni me interesa, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos aislamos, nos separamos, nos escondemos porque no queremos abrirnos al amor, porque no creemos en nadie ni en nada, ¿no? Y nos volvemos inclusive cínicos, cínicas, enjuiciadores, y creamos un espacio muy frío, muy solitario, muy severo con nosotras y con los demás, ¿no? Y también, claro, vamos creando esa famosa de lo que más temo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, y efectivamente eso pasa. Otro de los grandes trances en los que vivimos, entramos y salimos constantemente es el de la vergüenza. Desde ahí es esta sensación, esta creencia de ser no suficientes, de no ser suficientes, de no valer, de no merecer, de no estar bien con lo que somos, ¿no? Y cualquier cosita puede detonar esa herida. Cualquier movimiento de alguien más, una palabra con un poquito de crítica, o alguien que a lo mejor no te está rechazando realmente, pero que tú lo vives como un rechazo, te detona este trance de la vergüenza. Y aquí nos sentimos, cuando entramos en este trance, nuestra energía se colapsa, se entierra, ¿no? Es como si esta sensación de soy horrible por dentro, soy horrible por fuera, y me siento totalmente despreciable. Yo misma me desprecio. Esa es la sensación del trance. Y aquí hay una gran pérdida de contacto con nuestro ser esencial, con nuestros dones, con lo bello que somos. No lo podemos reconocer. De la vergüenza viene el famoso síndrome del impostor, el no lo puedo creer, el no me la creo, el no soy suficiente, ¿no? Y claro, me aíslo también. Trato de utilizar formas muy dañinas, muy tóxicas, para ver si así me quiere. Complazco, cedo, yo misma me pongo como tapete, ¿no? Porque estoy buscando que alguien me quiera, desde esta deficiencia que siento. Pero por favor dense cuenta que esto no es real, que esto es algo que nuestro niño, nuestra niña interior cree debido a los traumas que vivió cuando era muy pequeño, los primeros años. Por eso igual no nos podemos acordar, decimos, no, pero yo no me acuerdo nada de eso. Pues no te vas a acordar. La única forma de darte cuenta hoy es reconociendo tu vida y tus dificultades y dándote cuenta
en qué áreas de tu vida estás teniendo estos problemas. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué tienes estos pensamientos? ¿Por qué te atacas? ¿Por qué te criticas? ¿Por qué no puedes tener una relación sana? Porque traemos estos traumas y estos traumas nos hacen reaccionar y nos hacen caer en estados, en estas visiones de vida totalmente distorsionadas. Por favor, recuerden eso, ¿sí? Porque todo esto nos afecta muchísimo. Hay mucho miedo también. El miedo es otra de las cosas que al detonarse nos mete en estos estados de trance que todo el mundo es inseguro, ¿sí? Todo es horrible, no hay seguridad. Claro, ahorita estamos viviéndolo a nivel planetario. Miedo, 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 miedo. Culpemos al presidente, culpemos al gobernador, al doctor, a este, a aquel, a mi papá, a mi mamá, a mi suegra. Eso es lo que pasa con el miedo. El otro día le decía yo a alguien, a mí no me da tanto miedo el virus, como de verdad me da más miedo el miedo que está causando tanto rechazo, tanto odio, tanto ataque entre los lados opuestos, que si creo en la vacuna, que si no creo en la vacuna, que si te respeto, que si no te respeto, te ataco, te critico. Es terrible. Eso es lo que nos está realmente dañando. Y que no estoy diciendo que no lo dañe el virus, nada más estoy diciendo, para mí, psicológicamente nos está lastimando muchísimo. Y esto viene del miedo. Ese miedo que desde niños traemos dentro de nosotros, miedos a porque no recibimos, porque no tenemos esa sensación de poder lidiar con la vida, de poder tener los recursos, porque estamos desconectados de ellos. Entonces vivimos con miedo, un miedo que a veces se detona, que a veces que lo tenemos constantemente y que se manifiesta como mucha ansiedad, como mucha inquietud, como estar irritables, agresivos, no poder dormir bien, insomnio por supuesto, todo el tiempo estas acciones y estos pensamientos obsesivos, compulsivos, ¿no? Adicciones, desconexión conmigo misma, ataque de mí a mí, contracciones musculares, muchos síntomas por ese miedo. ¿Por qué? Porque como niñas, como niños, cualquier forma de los padres de educación que tuviera que ver con presión, con invasión a nuestros límites, con críticas, expectativas, mensajes ambiguos, te quiero pero te golpeo, me interesas, eres muy importante para mí pero no tengo tiempo para ti, ¿sí? Muchas de estas cosas, amenazas, violencia de cualquiera de sus formas y situaciones inseguras, de incertidumbre, de inestabilidad, causa que esa criaturita se aplaste por dentro, se colapse y que su sistema nervioso se lastime. Y ese sistema nervioso que se apaga, se queda todo el tiempo lastimado, ¿no? Está lleno de miedo. Y en lugar de funcionar de una manera normal, ¿no? Atacando, huyendo, defendiéndose, haciendo lo que tiene que hacer, lo que hacemos es apagarnos y vivir en ese shock y creer que siempre el mundo es terrible y nos trae muchas dificultades con nuestros sentimientos, con las relaciones íntimas. Y cuando digo íntimas me refiero a todo tipo de intimidad, inclusive una amistad cercana. No, porque van a creer, si se acercan demasiado se van a dar cuenta que yo estoy mal, ¿no? Mucho problema para ser asertivos, a poder expresar nuestro enojo, establecer límites, dificultades para poder expresar nuestra creatividad, comportamientos adictivos y mucha ansiedad en nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que causa este trauma. Y finalmente tenemos el que yo creo que todos y todas lo vivimos continuamente, este estado de trance, de sentirnos que todo el mundo nos abandona o nos rechaza. Rechazables, abandonables. Alguien que experimentó de niña, de niño, mucho abandono y mucho rechazo, va a tener esta experiencia dentro de sí de siempre ser rechazada o rechazado. Y lo cree que se lo merece, ¿sí? Entonces, cualquier cosita detona que esta persona entre en este trance. Y cuando estamos dentro de este trance, desde este estado hipnótico, es como caer dentro de un hueco que tiene un cierto tipo de energía,
todo lo que vemos y lo que sentimos es que somos rechazables, que nos están rechazando y que no nos aman, ¿sí? Yo me acuerdo una de las cosas que sentí con este trance, o que siento cuando tengo este trance y lo puedo reconocer de verdad, y puede ser que en algunas personas le pase, como un vacío, como una ansiedad muy fuerte en el plexo solar, ¿sí? Como algo así que es como caer en un hoyo. Y es un sentimiento muy devastador, ¿no? Y entonces muchas veces lo que hacemos es tratar de huir de eso. Y entonces creamos todos estos dramas afuera de nuestra vida, celos, dramas, posesividad, nos aislamos, negamos la realidad, nos alejamos de las personas, las alejamos, nos aislamos. ¿Por qué? Porque no queremos volver a experimentar el dolor y el miedo al rechazo. Entonces, bueno, estos son algunos de estos estados de trance que entramos cuando se nos detonan las heridas de la infancia. Entonces hay que trabajar para básicamente identificar estas sensaciones, esta herida, cómo se manifiesta en nosotros, familiarizarnos con lo que detona estas heridas y estar bien conscientes de qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en esa herida. Identificar nuestras creencias que tienen que ver con la herida y las reacciones, y reconocer cuando estamos en el trance. Pero todo esto es mucho más fácil si tenemos entonces la presencia, como les decía hace rato, de nuestra parte adulta consciente, que casi nunca está y que está dormidita. Hay que despertarla, hay que desarrollarla, hay que ayudarla a que crezca, porque esa es la parte que puede cuidar, contener y calmar a nuestra niña interior cuando entramos en estos trances.